A veces un delito necesita un castigo duro, y en la mayoría de los países eso significa una larga temporada en la cárcel, especialmente por algo como el asesinato. En ocasiones estas sentencias pueden ser enormes, y básicamente significa que alguien va a pasar el resto de su vida encerrado, para que el resto de nosotros podamos dormir un poco más tranquilos. Desde el asesino de policías que cumplió 39 años, hasta el tipo que cumplió la condena más larga de la historia siendo inocente. Examinaremos 20 personas que superaron penas de prisión de locura. Número 20. Tomás Trantino. Tomás Trantino es un estadounidense que fue declarado culpable de acabar con la vida de 2 policías en Lodi, Nueva Jersey, en 1963. Fue condenado a muerte por ello. Tras la abolición de la pena de muerte en la década de 1970, fue condenado a cadena perpetua en lugar de a la silla. Este fue el comienzo de una larga lucha por la libertad condicional que se prolongó hasta que finalmente salió de prisión en 2002. El 26 de agosto de 1963, tras recibir informes de problemas en el Angel Lounge de la Ruta 46 de Estados Unidos, en Lodi, el sargento Peter Bottle y el oficial de policía Gary Tedesco fueron enviados a comprobarlo. Bottle entró en el bar, dejando atrás a Tedesco, que era agente en prácticas y no podía llevar pistola. En cuanto Bottle entró, Frank Falco y Tomás Trantino, que estaban allí para celebrar el éxito del robo, le atacaron. Cuando Bottle no volvió, Tedesco entró en el bar donde también le cogieron desprevenido. Ambos fueron torturados y asesinados de la misma forma brutal. Falco fue asesinado en Manhattan por agentes del Departamento de Policía de Nueva York, después de que le dispararan cuando intentaba escapar. Tras esconderse durante 66 horas, Trantino se entregó a la estación en la calle 22 este de Manhattan el 28 de agosto. Entonces fue detenido. Trantino salió finalmente de la cárcel el 11 de febrero de 2002. Tras 38 años de prisión en el momento de su liberación, era el preso que más tiempo llevaba en la cárcel en Nueva Jersey. Hora del tema insólito. En la Unión Soviética los castigos por delitos eran brutales, por lo general, trabajos forzados hasta el fallecimiento, por agotamiento, pero en ese caso un tipo llamado Andrei fue considerado afortunado. El juez le impuso una condena de 87 años de cárcel, pero sin trabajos forzados. Al parecer, el juez se rió, sabiendo que seguramente se trataba de una cadena perpetua para el joven ruso, condenado por actividad anticomunista. Pero Andrei rió el último cuando, a sus 106 años, salió de la cárcel tras haber cumplido su condena. ¿Cree que merecía una condena tan dura? ¿Cómo será su vida en el exterior? ¿Con todos los cambios que se han producido a lo largo de 87 años? Como siempre, comenta abajo con el hashtag tema insólito y haznos saber tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Pasemos a la siguiente. Número 19. Ricky Jackson. Ricky Jackson era un adolescente de Cleveland, Ohio, cuando fue condenado a muerte por error. En 1975 fue condenado por matar y robar a un vendedor de giros postales llamado Harold Franks. La única prueba contra Ricky y sus coacusados, los hermanos Willie y Ronnie Bridgman, fue el testimonio falso y forzado de un niño de 13 años llamado Eddie Vernon, que más tarde sería una figura clave para conseguir la libertad de los 3 hombres. Ninguno de ellos estaba vinculado al crimen por pruebas físicas o forenses, ninguno tenía antecedentes penales, y los testigos de la defensa dieron a los 3 buenas coartadas. Aún así, los 3 fueron condenados a muerte apenas unos meses después de ser capturados, pero sus sentencias fueron cambiadas posteriormente a cadena perpetua sin libertad condicional. En 2011, la revista Cleveland Scene hizo un análisis detallado del caso. Señalaba que el testimonio del joven Eddie Vernon era incoherente y que no había ninguna otra prueba que vinculara a Jackson y a los Bridgman o a cualquier otra persona con el crimen. A petición de su pastor, Vernon cambió su versión oficial. Ricky Jackson y Willie Bridgman pidieron un nuevo juicio en noviembre de 2014 y el juez Richard McMonagle les dio la razón y anuló sus condenas. A continuación, se retiraron los cargos contra ambos y quedaron en libertad, pero gran parte de sus vidas se ha perdido por culpa de la incompetencia. Número 18. Joe Ligon. Estados Unidos ostenta desde hace décadas el récord mundial de niños condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y Pensilvania es el estado que más jóvenes ha encarcelado de por vida. Joe Ligon es el menor condenado a cadena perpetua de más edad del país y el que más tiempo lleva en prisión.
Es un hecho bastante triste. Este hombre de 83 años salió finalmente de prisión en 2021, tras haber estado encerrado por delitos que cometió cuando solo tenía 15 años. Ligon, hijo de aparceros de Alabama, fue encarcelado en la época en que Dwight D. Eisenhower era presidente y la canción Pretend de Nat King Cole era popular en el Billboard 100. Ahora vive en un mundo en el que la libertad es un derecho. Ahora vive en un mundo que ha cambiado más allá de lo imaginable. Ligon y otros 4 adolescentes negros participaron en una serie de robos y apuñalamientos en los que murieron 2 personas en Filadelfia en 1953. Admite que apuñaló a alguien aquella noche, pero dice que no mató a nadie y que ha cambiado en esos largos años. Ligon dijo que está pensando en su futuro y que está pensando en conseguir un trabajo limpiando las oficinas de los abogados que le ayudaron a salir utilizando las habilidades de limpieza que aprendió en la cárcel. Número 17. Otis Johnson. Cuando Otis Johnson pasea por Times Square en Nueva York, le sorprende la cantidad de gente que hay. Todo el mundo parece caminar deprisa, con la cara desencajada y cables en los oídos. Y todo esto es nuevo para Johnson, ya que no ha tenido ningún contacto con la sociedad desde 1975, por haber estado en prisión todo ese tiempo. A Johnson le preocupa vivir en una distopía, en la que todo el mundo lleva cables y es un agente secreto. Se ha perdido toda la era de Steve Jobs. No puede creer la cantidad de gente que va por ahí enviando mensajes de texto y sin prestar atención por dónde van. Y dice que el Gatorade le hizo perder la cabeza. Johnson salió de la cárcel en agosto de 2014, tras cumplir 44 años de condena por intentar matar a un agente de policía. Johnson recibió un documento de identidad, papeles con sus antecedentes penales, $40 y 2 billetes de autobús cuando salió de la cárcel. No son muchas provisiones para empezar la vida en lo que para él es básicamente un planeta extraño. Número 16. Betty Smithy. La niñera Betty Smithy mató a un niño el día del Año Nuevo, en 1963, y fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entró en prisión siendo una mujer joven, y en 2012, Smithy fue puesta en libertad, ahora caminando con un bastón debido a la vejez. 2 gobernadores anteriores habían rechazado su petición de clemencia y llevaba en prisión más tiempo que ninguna otra mujer en Estados Unidos. Finalmente, la gobernadora Jan Brewer le concedió el indulto y los miembros de la Junta de Libertad Condicional de Arizona coincidieron en que ya no era la misma mujer que mató al bebé, Sandy Gerberick, en 1963. Como condenada a cadena perpetua según el antiguo código, a la que se le impuso cadena perpetua antes de 1973, Smithy necesitaba una conmutación de la pena por parte de la gobernadora para poder salir. Desde 1989, solo se ha concedido clemencia a 3 de estos condenados a cadena perpetua. Se produce casi 50 años después de que fuera declarada culpable de matar a Sandy Gerberick, uno de los 4 niños a los que cuidaba como niñera interna de 20 años, el día de Año Nuevo de 1963. Número 15. Sheldry Top. Sheldry Top tenía solo 17 años cuando mató a un hombre y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en un tribunal de condado de Michigan. Por aquel entonces John F. Kennedy era el presidente de Estados Unidos. Sheldry salió de la cárcel en 2019, tras más de 56 años encerrado. Para celebrarlo fue a cenar un filete con su hermano. Antes de que lo dejaran salir, Top era el condenado a cadena perpetua juvenil más antiguo de Michigan. Top nunca intentó cambiar su condena, pero en 1987 y 2008 se le denegó una sentencia más corta. En 1962, Top fue capturado en Chicago, menos de 2 semanas después de irrumpir en la casa de Charles Davis y matarlo con un cuchillo. Davis tenía 50 años. Los registros judiciales muestran que Top había estado entrando y saliendo de los hospitales psiquiátricos desde que tenía 12 años. Dijo a la policía que se había escapado de un hospital psiquiátrico de Pontiac, Michigan, el día del asesinato. Los médicos le habían administrado recientemente terapia de electroshock e hidroterapia, que consiste en envolver a una persona en sábanas mojadas y darle descargas eléctricas, todo lo cual puede haber contribuido a su estado mental aquel fatídico día, que tanto le costó a él y a su víctima. Número 14. Michael Hanline. Un motorista llamado G.T. McGarry desapareció de su casa en el condado de Ventura, California, en noviembre de 1978. Pocos días después, su cuerpo fue encontrado. Le dispararon más de una vez
y su cuerpo fue abandonado en el arcén de una carretera a unas 40 o 50 kilómetros de su casa. Michael Hanline fue detenido y posteriormente declarado culpable de matar a GT antes del juicio de Michael, durante el cual protestó por su inocencia. La fiscalía solicitó al tribunal una visita secreta a la que Mitchell y su abogado no pudieron asistir. Con el pretexto de proteger a una nueva fuente anónima, consiguieron que el tribunal accediera a mantener en secreto importantes informes policiales. Al principio de la investigación, los informes mostraban que otras personas, no Michael, habían admitido haber cometido el delito, pero la policía ocultó estos informes al abogado de Michael. La corrupta condena de Hanline fue finalmente anulada después de que el proyecto Inocencia de California y la Fiscalía del Condado de Ventura realizaran modernas pruebas de ADN y reabrieran el caso. En el momento de su liberación, Michael era la persona que llevaba más tiempo encerrada injustamente en California. Número 13. Warren John Nutter. Justo antes de la Navidad de 2021, un anciano murió en la penitenciaría estatal de Iowa. Warren Jack Nutter, que tenía 84 años cuando murió, pasó la mayor parte de su vida en la cárcel. Estuvo 65 años en prisión porque mató a un agente de policía en Independence, Ohio. En 1956, fue el proceso que más tiempo pasó en la cárcel en Iowa y uno de los que más tiempo estuvo encarcelado en todo el país. Nutter tuvo problemas con la ley ya a los 14 años. En enero de 1956, él y unos amigos abandonaron sus hogares en Illinois y se dirigieron a California. Robaron un coche y atracaron una tienda antes de ser capturados en el condado de Buchanan. Cuando intentaron huir, Nutter disparó y mató a un agente de policía. Se le impuso la pena de muerte, pero el gobernador la cambió por cadena perpetua en 1957. De hecho, su caso fue uno de los que llevaron a Iowa a eliminar la pena de muerte de 1965. Pero cuando murió, ya no era una amenaza para la sociedad, era solo un anciano en una nueva prisión que se había rendido después de estar encerrado tanto tiempo. Número 12. Jesse Pomeroy. En la historia de la Commonwealth de Massachusetts, Jesse Pomeroy fue la persona más joven declarada culpable de asesinato en primer grado. En diciembre de 1874, fue declarado culpable por un jurado en el Tribunal Judicial Supremo del Condado de Suffolk. Además, es posible que matara a más de una persona. Entre 1871 y 1872, se ha afirmado que varios chicos jóvenes fueron atraídos a lugares remotos y atacados por un niño mayor, pero nunca se encarceló a nadie. Los ataques eran importantes porque el autor era especialmente cruel y retorcido. Descuartizaba a los chiquillos con un cuchillo y los apaleaba con patadas y un cinturón. Algunos de los niños quedaron con cicatrices que nunca desaparecerían. En 1872, Ruth y sus dos hijos y su marido se mudaron a South Boston. Pomeroy siguió atacando a los niños hasta que lo atraparon y lo enviaron al tribunal de menores, donde su caso fue juzgado por un juez. Pomeroy fue declarado culpable y enviado al reformatorio estatal para chicos de Westboro, Massachusetts. Pero más tarde, Pomeroy fue condenado a muerte en la horca después de que su abogado, Charles Robinson, pidiera 2 excepciones que le fueron denegadas en febrero de 1875. El gobernador aún tenía que firmar la orden de ejecución y decidir cuándo se ejecutaría a Pomeroy. El gobernador William Gaston, por su parte, no quiso darle la pena de muerte porque Pomeroy era muy joven. En su lugar fue enviado al hospital Bridgewater para criminales dementes en 1929. Cuando ya era un anciano con mala salud, el 29 de septiembre de 1932, perdió la vida allí. Número 11. Susan Marie Mellon. Susan Marie Mellon estuvo 17 años en prisión por algo que no hizo. Finalmente fue puesta en libertad en 2014, basándose en lo que afirmó un testigo. Mellon planeó y ejecutó la muerte de un vagabundo llamado Richard Daly. Tras el juicio, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Mark Arnold, del Tribunal Superior, dijo que pensaba que el sistema judicial la había defraudado. Arnold dijo que su abogado no la presentó adecuadamente y que la mujer que dijo haber oído a Mellon confesar el crimen era una mentirosa habitual. El juez Mark Arnold, del Tribunal Superior, dijo: "Creo que es inocente. Por eso creo que en este caso el sistema judicial falló". Según documentos judiciales obtenidos por Associated Press, June Patty, la testigo que dijo haber oído a Mellon confesar el asesinato,
tenía un largo historial de dar pistas falsas a la policía. Sin embargo, ya había fallecido en 2006. De hecho, resultó que 3 miembros de una banda cometieron el crimen. Mellen ha dicho que no guarda rencor a nadie y que se alegra de que por fin se haya hecho justicia. Número 10. Juan Rivera. Juan A. Rivera Jr. es un estadounidense que fue condenado injustamente 3 veces por la violación y asesinato de Holly Staker. Holly Staker, una niña de 11 años, en Waukegan, Illinois, en 1992. Fue declarado culpable 2 veces basándose en una confesión que según él, le habían hecho a la fuerza. No había pruebas de que estuviera siquiera en la escena del crimen. En 2015, el condado de Lake, Illinois, le concedió una indemnización de $20 millones por haber sido condenado injustamente. Fue el mayor acuerdo de este tipo en la historia de Estados Unidos. El semen de la escena del crimen fue sometido a pruebas de ADN en 2004 y los resultados mostraron que Rivera no era la fuente. Pero la fiscalía dijo que Staker había sido sexualmente activa y que la muestra de esperma procedía de cuando tuvo relaciones sexuales con otro hombre, con su consentimiento. Basándose en esto, Rivera fue enviado a prisión por 3ª vez. Su condena fue finalmente anulada por el Tribunal de Apelaciones. La cláusula de doble incriminación impidió a los fiscales volver a juzgar a Rivera, porque el tribunal dijo que no había pruebas suficientes para condenarlo la primera vez. Así que tras 20 largos años en prisión, este hombre inocente salió en libertad. Número 9. William Barnhouse. William Barnhouse fue detenido por violar a una mujer el 21 de abril de 1992, detrás de un edificio vacío en Muncie, Indiana. Fue declarado culpable en diciembre de 1992. Poco después del incidente, la policía encontró a Barnhouse y le hizo colocarse junto atrás del coche de policía y varios agentes para que pudieran comprobar su identificación. La víctima también estaba presente e identificó a Barnhouse cuando la policía le iluminó la cara con linternas. Sobre la base de esta endeble información de una víctima traumatizada, Barnhouse fue encarcelado. Barnhouse dijo que fue acusado injustamente, pero fue declarado culpable y condenado a 80 años de prisión. Al final, Barnhouse escribió una carta desde la cárcel al Proyecto Inocencia para pedir ayuda. En colaboración con la Clínica de Condenas Injustas de la Universidad de McKinney, de Indiana, el Proyecto Inocencia solicitó pruebas de ADN del esperma encontrado en las muestras vaginales de la víctima y en sus vaqueros. La oficina del fiscal del condado de Delaware accedió a realizar las pruebas de ADN. Tanto el esperma de los trotis vaginales como el de los vaqueros tenían el mismo perfil de ADN masculino, pero Barnhouse no era la fuente, así que finalmente se descartó. Desde que salió de la cárcel, Barnhouse se ha reunido con su familia. Número 8. Timothy Bridges. Ahora vamos a analizar otro caso similar, esta vez el de Timothy Bridges. Estuvo 25 años en la cárcel por una violación y un robo que no cometió. Esto se debió principalmente a que un analista capilar del estado, formado por el FBI, testificó erróneamente que su pelo coincidía con 2 pelos encontrados en la escena del crimen. El robo y el ataque a Modine Wise de North Charlotte ocurrieron entre las tardes del 14 y el 15 de mayo de 1989. Su nuera la encontró mal herida en su casa el 15 de mayo de 1989. La víctima, que era anciana, enferma y ciega, lamentablemente falleció 13 meses después del ataque, sin dar una buena descripción de su atacante. Aunque la víctima dijo que no había sido violada, el médico que la trató dijo que había hematomas compatibles con una violación. Durante unos meses nadie supo quién había cometido el terrible crimen. Entonces, 3 informantes, todos ellos con antecedentes penales, dijeron que Bridges les había dicho que él lo había hecho. Bridges siempre ha dicho que es inocente. Su defensa se basó en las palabras de un antiguo analista de huellas dactilares de la Oficina Estatal de Investigación. 2 expertos estatales coincidieron en que la huella ensangrentada de la palma de la mano encontrada en la pared del lugar del crimen no pertenecía a Bridges. El tribunal decidió que los testigos originales mentían, posiblemente para proteger a otra persona. Desde que salió de la cárcel, Bridges vive con su familia, acaba de sacarse el carnet de conducir por primera vez y su tío le ha ayudado a comprarse un coche, pero tendrá que recorrer un largo camino para rehacer su vida después de esa terrible injusticia. Número 7. Anthony Sanborn. Anthony H. Sanborn Jr., que fue declarado culpable de matar a Jessica Briggs.
de 16 años, en 1989 y pasó 27 años en prisión, fue puesto en libertad en 2016 debido a un acuerdo repentino hecho después de casi 5 semanas de audiencias. Los abogados de Sanborn han dicho que es inocente y que la policía y los fiscales consiguieron que fuera condenado mintiendo, presionando y amenazando a los testigos. También han dicho que las autoridades ocultaron pruebas que habrían ayudado al caso de Sanborn. Briggs, que había sido novia de Sanborn cuando éste tenía 16 años, murió apuñalada y acuchillada, y su cuerpo fue arrojado al puerto de Portland. Susan Briggs, madrastra de Jessica Briggs, se sentó en la primera fila de la sala 8 todos los días de las visitas y habló brevemente con los periodistas después. Dijo: "Nunca tuvimos ninguna duda de que él lo hizo. Me alegro que el veredicto siga siendo el mismo. Salió libre. Aunque ese no era nuestro objetivo principal, sigue siendo culpable de matar a nuestra hija". El caso original contra Sanborn se basa en rumores. No había pruebas físicas que lo relacionaran con el crimen, y la mayoría de los testigos eran adolescentes que llevaban una vida dura en las calles de Portland, yendo de apartamento en apartamento, de fiesta y evitando a la policía. Y este sigue siendo un caso muy controvertido, pero vuelve a ser un hombre libre aunque técnicamente siga siendo culpable. Número 6. Christopher Abernathy. Christina Hickey, que tenía 15 años y vivía en Park Forest, Illinois, desapareció el 3 de octubre de 1984. Volvía a casa después de una actuación en el coro del instituto. Al día siguiente encontraron su cadáver detrás de un centro comercial. La habían violado y acuchillado. Más de un año después, el 30 de noviembre de 1985, Christopher Abernathy, que entonces tenía 18 años, fue detenido para ser interrogado después de que un amigo, Alan Dennis, dijera a la policía que Abernathy había admitido haber matado a Hickey unos meses antes. Abernathy, junto a otros cientos de adolescentes, había asistido al funeral de Hickey. Se le oyó decir que tenía una pistola en el coche y que planeaba disparar una salva después del funeral. En ese momento la policía investigó a Abernathy, pero decidió que el comentario no era para tanto. Abernathy había abandonado el instituto y se creía que tenía problemas de aprendizaje. Firmó una confesión tras ser interrogado durante más de 40 horas. No había pruebas físicas ni forenses que relacionaran a Abernathy con el crimen. Las pruebas que debían mostrar su esperma dieron negativo. Un jurado declaró a Abernathy culpable de asesinato en primer grado, agresión sexual criminal con agravantes y robo a mano armada el 15 de enero de 1987. Abernathy no fue condenado a muerte porque solo tenía 17 años. En su lugar fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir. Abernathy pasó gran parte de su vida en prisión por un crimen que no cometió, pero en 2017 nuevas pruebas de ADN demostraron que era inocente y fue puesto en libertad, en otro caso que planteaba dudas sobre la coacción policial en estas circunstancias. Número 5. Rodolph Arledge. Rodolph Arledge salió de prisión en 2014, después de pasar años en la cárcel por un crimen que no cometió: apuñalar repentinamente a una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en un camino de tierra en una zona rural del norte de Texas. Caroline Armstrong fue asesinada en 1984 y Arledge fue condenado a 99 años de prisión por ello. Pero un juez de distrito del estado de Corsicana, a unos 80 kilómetros al suroeste de Dallas, acordó con los fiscales y los abogados de Arledge que ya no podía ser considerado culpable porque nuevas pruebas de ADN vinculaban el crimen a otra persona. Al comienzo de la vista, Arledge llevaba cadenas en las muñecas y los tobillos. Más tarde, 2 ayudantes del sheriff le llevaron a una habitación trasera y le quitaron las cadenas. Cuando Arledge llegó a casa, dio un fuerte abrazo a sus 2 hijos. Cuando ingresó en prisión, su hija tenía 4 años y su hijo 7. Sus hijos dijeron que nunca dejaron de creer en él y que nunca pensaron que fuera culpable. Número 4. David McCollum. En otro caso de 2014, un juez anuló un cargo de asesinato que había puesto a un hombre de Brooklyn en la cárcel durante 28 años. La acusación se basaba en pruebas débiles. Cuando David McCollum, de 16 años, fue a la cárcel por un secuestro y asesinato que no cometió, Ronald Reagan todavía estaba en el cargo y un galón de gasolina costaba 89 centavos. Tras años de lucha por su libertad, a la que contribuyó el boxeador Rubin Hurricane Carter,
también encarcelado injustamente, McCollum tuvo por fin una segunda oportunidad en la vida, cuando el juez Matthew Edmick del Tribunal Supremo de Brooklyn dijo: «Voy a desestimar las acusaciones». McCollum bajó la cabeza sobre la mesa que tenía delante y no se movió mientras su abogado Oscar Michelin le frotaba la espalda. La emoción era demasiado para él después de todos esos largos y duros años. Los abogados de McCollum enviaron a Thompson una carta en la que decían que no se habían encontrado ni el ADN ni las huellas de las manos de McCollum en la escena del crimen y que esta importante pista había conducido a su libertad. Número 3. Joseph Sledge. El 6 de septiembre de 1976, los cuerpos de Eileen Davis, de 57 años, y su madre, Josephine Davis, de 74, fueron encontrados muertos a golpes y apuñaladas en su casa de Elizabethtown, en Carolina del Norte. Ambas fueron vistas con vida por última vez la noche anterior a las 22:30, aunque un médico forense dijo que fallecieron entre las 8 y las 10 de la mañana. La sangre aún estaba húmeda cuando la policía llegó a las 5 de la tarde, lo que significaba que debieron morir más tarde ese mismo día. Las dos mujeres llevaban el vestido por encima de la cabeza y habían sido salvajemente golpeadas y apuñaladas muchas veces. Había sangre por toda la casa, lo que sugiere que el asesinato también sangró al pasar de una habitación a otra. La policía pensó que se trataba de Joseph Sledge Jr., de 34 años, que acababa de fugarse del cercano campo de prisioneros de White Lake menos de 24 horas antes. No había ninguna prueba física que vinculara a Sledge con el crimen, aunque no se había cambiado los zapatos desde que salió de la cárcel. Estaban limpios y no coincidían con las huellas de los zapatos ensangrentados que se encontraron en la escena. Hubo que esperar hasta 2015, cuando finalmente un panel de 3 jueces del Tribunal Superior dictaminó que Sledge era realmente inocente. Fue liberado después de pasar más de 36 años en prisión por los crímenes. El estado de Carolina del Norte entregó entonces a Sledge $750,000 como pago por su injusto encarcelamiento, pero nada puede devolver todos esos años perdidos. Número 2. Eddie Bolden. Un hombre de Chicago que pasó más de 20 años en prisión por matar a 2 hombres salió en 2016 después de que los cargos fueran dramáticamente retirados. Los primeros pasos de Edward Bolden como hombre libre fueron fuera de la cárcel del condado de Cook. Fue condenado a cadena perpetua por matar a Irving Clayton, de 23 años, y Derek Fraser, de 24, en 1994. Los encontraron muertos en un coche. La policía dice que fue un negocio de drogas fallido. Bolden fue declarado culpable basándose en el testimonio de una persona que dijo que él era el tirador. El hermano de Fraser fue el testigo y también resultó herido en el tiroteo, pero más tarde un investigador habló con 3 personas que dijeron bajo juramento que vieron a Bolden jugando en un juego de arcade en un restaurante en el momento de los asesinatos. Al principio los fiscales dijeron que volverían a juzgarlo y Bolden estuvo detenido bajo fianza de $1 millón, pero finalmente al darse cuenta de que este hombre había sufrido una terrible injusticia, la oficina del fiscal del estado del condado de Cook dijo de repente que retiraría el caso y los cargos, y por fin Bolden volvió a ser libre. Sabía que la libertad llegaría, solo que no sabía cuándo, dijo Bolden. No pensaba que tardaría 22 años, pero aún tengo mi vida. Número 1. Glyn Ford. Glyn Ford fue declarado culpable de asesinato en 1984 y enviado a la prisión de Angola. En marzo de 2014 fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad. Ford nació en Shreveport, Luisiana. Ha sido la persona condenada a muerte que más tiempo ha permanecido en el corredor de la muerte de Estados Unidos y que ha sido absuelta de todos los cargos en vida. Sin embargo, el estado de Luisiana no le pagó ni un céntimo por haber sido condenado injustamente. Isadore Rosenman, que tenía 58 años, fue hallado muerto en su joyería el 5 de noviembre de 1983. Rosenman fue asesinado de un solo disparo en la nuca. Varias personas presentes en el juicio dijeron que Glyn Ford, el jardinero de Rosenman, estaba cerca de la tienda en el momento del asesinato. Ford fue declarado culpable y condenado a muerte por el jurado, a pesar de que no había arma homicida ni pruebas de informadores confidenciales que lo relacionaran con el crimen. Los fiscales pudieron aprovecharse de la falta de experiencia de la defensa y utilizar una recusación perentoria
para mantener a los afroamericanos fuera del jurado. En 2000, el Tribunal Supremo de Luisiana celebró una vista sobre la alegación de Ford de que la fiscalía había ocultado pruebas que podrían haber demostrado que otros 2 hombres eran responsables del asesinato. Y finalmente, se vieron obligados a admitir en que se habían equivocado y liberar a Ford después de tantos años en una de las prisiones más tristemente célebres de Estados Unidos. ¿Crees que deberíamos investigar todos los casos antiguos y asegurarnos de que no se les encarcela injustamente? ¿Cuál es la mejor solución para tratar a los delincuentes graves? Haznoslo saber en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas chulas que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.